Bueno, buen día, bienvenidas, bienvenidos a Hola. este sexto encuentro y anteúltimo ya de este conversatorio. Bueno, gracias por estar nuevamente. Hoy arrancamos media hora más tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Cuestiones Hola. administrativas y organizativas. Sexto encuentro y bueno, les pedimos a todos que vayan muteando los micrófonos. Yo voy transmitiendo por Facebook también para que esto llegue a otras personas que quizás no. ¿No? Bueno, en unos minutitos arrancamos con este encuentro. Vamos a chequear que la transmisión y todo esté bien. Bueno, si les parece, entonces arrancamos y les voy a presentar a la que va a coordinar la mesa del encuentro de hoy. Ella es Magalí Nogueras y es terapista ocupacional del Hospital de Día, del turno tarde, del Hospital Alvear. Así que es quien va a coordinar este encuentro de hoy. Ahora en un ratito vamos a ir pasándoles como siempre el link para que anoten el presente, no se olviden de eso. Y a la vez incorporamos hoy a pedido de Maggie una dinámica, una dinámica en la que van a ir poniendo en una página con un código que ahora les vamos a mandar en el chat del Zoom y del Facebook también, lo que resuenan con la palabra extractivismo, ¿no? Que es una palabra que quizás algunos están familiarizados, algunos no. Un poco la mesa de hoy se llama Salud, Territorio y Pandemia, cómo inciden los extractivismos en nuestra salud mental. Entonces, un poco tomando este título, la idea es que en esta página, ingresando este código, pongan 3 palabras que les remite y les resuene la palabra extractivismo para después volcar ahí los resultados y a ver con qué palabras resonamos. Maggie, te doy la palabra. Ahí va. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. A Lara, a Meli, a Drole. Andrés. Y gracias también a los invitados que aceptaron muy rápidamente. La verdad que es una alegría muy grande poder conversar con ustedes hoy acá, poder seguir expandiendo, ¿no? Como este tema a diversos campos. Gracias a todos los que están escuchando y también son invitados a conversar. Justamente por eso pensamos en esta pequeña dinámica, así que a medida que vayan entrando, vayan ingresando ahí las palabras, eh, lo que se les venga, es decir, saben qué es o no, no importa, la idea. También los que estén por Facebook. Antes, yo voy a hacer una breve introducción, así que antes me gustaría que compartamos, no sé si damos un chiquín más o ya compartimos pantalla con los resultados. ¿Quieren que mostremos ya? Ah, ¿no se escucha? Ahí está. Ah. Ahí están, ahí yo posteé en el chat, puse la explicación. Entrar a la página menti.com, les va a pedir que ingresen un código que está puesto ahí en el chat y pongan 3 palabras que resuenen con extractivismo. Nosotros ahora en unos minutitos más vamos a volcar esos resultados. Y a la gente que nos ve por Facebook también, lo acabo de postear ahí también para que lo puedan acceder. A ver qué sale. Yo no tenía mucha idea, así que puse lo que me resonó.
Muy bien. No vale googlear, no, no vale hacer trampa. No, preguntaba si se escuchaba porque veía en el chat que había gente que no escuchaba y se sabía bien. Bueno, cuando compartan, yo después de eso arranco, porque no quiero decir cosas antes de eso. Quizás sin decir la palabra, Maggie, ¿nos podés contar un poco de cómo surgió el título de la mesa? ¿O ya tiene que Claro, ver con llegó un eso, como para no coordinador quemarlo? activa, ¿viste? Vamos a dar lugar al silencio, vamos a apelar ahí en nuestro trabajo. No, es que la verdad es que si ya arranco como... me quiero dar indicio. Prefiero que se tomen el tiempo, lo piensen y escriban. Compartimos y el que está y el que quedó fuera, bueno, yo para no ocupar tanto tiempo. Ahí compartí, ya pueden ir viendo, se va modificando online igual, así que puedes ir arrancando. Bien. Igual yo no veo los resultados. No, tenés que compartir pantalla. Ah, compartir pantalla. Claro. Mirá. En ayudarle ahí. Yo comparto, si querés, pantalla y muestro los resultados que fueron ahí apareciendo, ¿querés? Dale. Muy bien, los que están más grandes son los que tuvieron más cantidad de votos, las palabras que salieron más veces. Los más pequeños son los que menos, quizás algunos una vez. Vemos ahí bien grande: capitalismo, extraer, explotación, un problema de la visión. Hay como mucho empate con los pequeños y ahí en segundo lugar, estratos, sacar. Bueno, y todos chiquititos: eliminar, mercado, minería, vulnerabilidad. Bueno, bien, un montón de conceptos. Bueno, yo ahora sí voy a empezar un poco. A mí este tema, la verdad que es un tema que me sensibiliza un montón, me apasiona muchísimo también. A mí me parece súper complejo. La verdad que involucra a un montón de personas, distintos mundos y demás. Así que un poco con esto quería arrancar. Me voy a detener en una parte porque es un montón. Yo igual no, o sea, solo hago la intro. Acá quienes realmente van a hablar son Guillermo y Damián. Me voy a detener en tres aspectos, que son la biodiversidad, el territorio y la salud. A modo sintético podemos decir que el modelo de producción extractivista es el modelo económico imperante, que se basa en la megaminería, en hidrocarburos, en la agroindustria y la deforestación. Este modelo se empieza a instalar en el país y en la región en la década de los 90. Es claramente una política de Estado que desde el menemismo hasta ahora no viene más que profundizándose cada vez más. Por supuesto que, claro, bajo la gran presión y el dominio de las empresas hegemónicas transnacionales. No me quiero detener mucho en conceptos y cosas científicas, que hay un montón de datos, pero sí me parece importante un dato mencionar, que es un dato del informe Planeta Vivo, que es que con este sistema de producción y consumo estamos arruinando y acabando con la vida del planeta. Lo que dice el informe es que en menos de 50 años hemos acabado con el 58% de las especies de animales vertebrados a nivel global. Y el origen predominante es nuestro sistema de producción de alimentos.
Digo dominante porque no es el único. Con esto me refiero al monocultivo. El monocultivo se basa en pocas variedades de granos que se cultivan de manera única sobre la tierra. O sea que es el único que hay en extensas hectáreas y que combate todas las posibles mal llamadas malezas y toda la posible diversidad que pueda llegar a aparecer ahí con un único veneno, el herbicida y glifosato, para la soja. Pues obvio que hay todo otro paquete agrotóxico para otros cultivos y supongo que la soja tendrá también otros más. También el reciente glufosinato de amonio, que viene acompañado con el reciente aprobado trigo transgénico HD4. Esto va en aumento, como dije, cada vez más, y es un determinado sector empresario que modifica una variedad de semillas para producir toneladas de pocos cultivos transgénicos. Pocos en variedad, porque como dije son muchos en cantidad, para alimentar a poca cantidad de animales, también especies, porque son muchos en cantidad, pero se buscan siempre las mismas especies. El panorama es evidente. El sistema extractivista anula la diversidad con única solución, siendo que genera y patenta, se adueña de la naturaleza, certifica millones de años de sabiduría humana y cultura. Así se siembra una cultura hegemónica como única posible. La monocultura es también el monocultivo, que acaba y destruye cualquier diversidad. Diversidad de tierras, animales, vegetales, por supuesto también diversidad humana. Diversas posibilidades de vida, comunidades, culturas, posibilidades de alimentación, saberes ancestrales, destruye mujeres e infantes. Este arrasamiento de la diversidad provoca el desplazamiento de comunidades que habitan la ruralidad y son forzadas a migrar hacia la periferia urbana. Así nos obligan a vivir a todos de la misma manera, todos hacinados, muchos en poco territorio. Nos obligan, de cierto modo, a tener las mismas aspiraciones y deseos en esta monocultura, casi igual a la cría intensiva de animales y plantas. Esto nos empobrece la riqueza de nuestros vínculos y por consecuente es muy difícil pensar que este modelo posibilite y favorezca la construcción de procesos de salud de las comunidades, además de las consecuencias que sabemos tienen en el cuerpo, problemas a nivel inmunológico por las contaminaciones que trae. En relación al territorio, otra cuestión importante son las llamadas zonas de sacrificio, porque sí, no son todos los territorios iguales. Hay zonas que el extractivismo las toma como zonas donde no hay nada. Es la conquista del desierto en pleno 2020. Alguna vez se preguntaron, y acá cito a un periodista que se llama Darío Aranda, ¿qué pasaría si la formación petrolera Vaca Muerta estuviera en Calafate o en Palermo o en Recoleta? ¿Harían fracking en esos lugares? En cada lugar que se siente el extractivismo, se decide por acción u omisión qué territorio se sacrificará, y al mismo tiempo se decide qué población es sacrificable en pos de un falso desarrollo. Traigo acá el aporte de una compañera de día. Cabe destacar que el territorio no es solo un concepto teórico y utópico, es también el suelo que sostiene y que es lugar de disputa de poder. Hoy podemos decir que llegamos a un terricidio. Como si esto fuera poco, hoy nos atraviesa este gran fantasma que nos atraviesa y nos vela, que es la pandemia, el coronavirus. Que como también se dijo en el primer encuentro, está vinculado con el modelo extractivista, ya que existe evidencia de la relación que tiene la generación de pandemias con los virus zoonóticos que provienen de la industrialización animal. Invito aquí entonces a que repensemos el eslogan "Cuidarnos entre todos", donde la vacuna aparece como salvadora, donde el cuidado es quedarme en casa, ponerme un barbijo, desinfectarme con alcohol, lavarme las manos, en el mejor de los casos cuando se puede, y normalizar que esto es lo que nos va a salvar, no tocarnos más. Y sabemos, al menos para nuestra cultura, que no tocarnos más es un símbolo de desapego y desamor muy grande. Con esto no quiero ser anti-cuarentena ni mucho menos, sé que es lo que hay que hacer ahora como medida de emergencia. Pero no puedo evitar pensar que si realmente nos estamos cuidando entre todos, no se hubiesen tomado las últimas medidas de aprobar el trigo transgénico, no se estaría hablando, y ya no tanto hablando, del tratado porcino con China, no se hubiesen bajado las restricciones a la soja, no hubiésemos incendiado y deforestado medio país,
No destrozaríamos economías regionales y borraríamos identidades locales con la minería de litio. Tampoco contaminaríamos el agua de la Patagonia con la extracción de hidrocarburos. Ya termino, poniendo un poco largo. Esta es una invitación a que pensemos que el cuidarnos también es cuidar a la tierra. El cuidarnos es estar en conexión con los procesos, es interactuar, no forzar, querer controlar, dar a todo y todes, y no dar a todo y todes un valor de objeto. Hay otros modos, otra economía es posible, porque esto es otro gran mito del modelo extractivista, que es la única manera para generar divisas y dólares. Sé que el panorama es muy complejo, ¿sí? Pero hay otras economías posibles, hay otros modos de producción que existen y están sucediendo. No hay nada nuevo que inventar, se trata de escuchar y dar lugar a la diversidad. Les invito entonces a escuchar ahora sí a los invitados y a conocer también a muchas y un montón de comunidades organizadas, que son los principales guardianes de los territorios y hacedores de salud. Porque no hay salud individual sin salud colectiva de y en los territorios. Bueno, hasta aquí mi intervención. Paso palabra a Guillermo y a Daniel. Arranca vos, Dani. ¿Quién quiere arrancar? No lo pensamos. Parecemos el Chavo, no pasa usted, no, después de usted. ¿Cómo están? Bueno, buen día. La verdad que es una alegría poder estar acá. Recién pensaba, nunca llegué tan rápido de un lugar a otro en mi vida, porque acabo de tener una clase y pude engancharme acá. Y escuchando a Magalí recién y viendo las definiciones que hacían sobre extractivismo, cómo entendían el extractivismo, pensaba, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos puesto, para complejizar un poco, ¿no?, la palabra salud? Y si pudiéramos cruzar, ¿cómo pensamos salud en contexto de extractivismo? Porque en general la mayoría de nosotros hemos sido formados al menos desde las aulas universitarias, en la idea de que la salud es ese equilibrio, porque, a ver, ya hemos superado ampliamente el concepto de ausencia de enfermedad, ¿no es cierto? Eso ya nadie lo discute. Entonces ahora la salud es un equilibrio biopsicosocial. Como si en realidad pudiésemos separar lo biológico de lo psicológico de lo social, como si fueran cosas diferentes. Yo hago un ejercicio a veces con los estudiantes en la facultad, cuando me dejaban dar clases, donde les decía, señálense con la punta de su dedo índice cuál es su parte biológica, que no tiene nada de psicológica ni de social, o su parte social, que no tiene nada de biológico ni de psicológico, o su parte biológica, que no tiene nada ni de psicológico ni de social. Digo, ahí es donde cae esa artificial construcción de la fragmentación del ser humano, como en algo bio, o en algo psico, o en algo social. Y yo creo que el extractivismo, no sé, dice si coincidirás conmigo, creo que en esto podemos coincidir, que es un extractivismo, como bien decía Magalí, ¿no?, que se asienta en un lugar, en un territorio definido, no está en cualquier lugar, está en territorio definido, también atraviesa y se hace carne en nuestros propios cuerpos. Nosotros hoy estamos viviendo una época en la que el extractivismo ha utilizado y ve a nuestros territorios como áreas de sacrificio y a nosotros como parte de esos territorios como sacrificables. Entonces, decía, creo que el extractivismo hoy, entre otras cosas, puede instalarse y pudo instalarse tan fuertemente en nuestros territorios porque también hubo una construcción, una colonización conceptual respecto de que nosotros, así como la mente puede estar separada del cuerpo biológico y de lo social, los seres humanos estamos separados de la naturaleza y del territorio y no tenemos nada que ver. Y esa fragmentación cuasi esquizofrénica, me parece que se reproduce y sirve de canal para instalar la lógica del extractivismo como se ha instalado en nuestros territorios y cuerpos, ¿no? Como para arrancar, digamos, a partir de lo que veíamos recién. Está bueno. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Maga, por el contacto, por estar acá un sábado a la mañana, que tenés ganas.
Pero bueno, yo vine entusiasmado, pero tengo ganas de estar. Y lindo compartir con Damián el momento. Anotaba cosas con la presentación de Maga, con la intervención recién de Damián y con la hojita con tamaños relativos que pusieron en función de las respuestas. Y las tres grandes habla de extracción, de capitalismo y de explotación. Son los tres términos muy abstractos. Y los concretos empiezan a estar más chiquititos. De hecho, enfermedad está chiquito. Y ambiente también está pequeño. Es difícil definir extractivismo y es difícil, yo creo que ahí tenemos un desafío en este contexto en este contexto de profesionales, de empezar asumiendo algo que a mí me resultó, por lo menos mi proceso individual, muy doloroso, que es comprender que las ciencias y las tecnologías son fundamentales en los procesos extractivistas. También lo fueron durante el colonialismo del siglo XVIII, pero digo, es el primer punto comprender que tanto en actores como en saberes hay una parte importantísima de las ciencias y tecnologías actuales que están dirigidas ahí. No es un problema de otras, eso es lo que trato de decir. Eso es en lo que yo intento trabajar más. Y ahí entonces uno empieza, primero, no sé si les pasa, yo me siento incómodo, porque me doy cuenta que hay una parte no solo de mi persona individual, porque creo que lo dijo Maga, acá no hay una cuestión individual, pero sí por ejemplo, de las instituciones a las cuales pertenezco. Yo pertenezco a CONICET y Universidad de Buenos Aires, que son instituciones profundamente vertebradas con las cuestiones extractivistas. Digo, el trigo transgénico que se está discutiendo en estos días tuvo lugar muy importante, una universidad pública como la Universidad Nacional del Litoral y una investigadora principal de CONICET como Raquel Cham. Digo, entonces, lo primero que también quería enfatizar es esta incomodidad de un problema que uno diría que es problema de otros. El problema es nada más de Sigman, Groboco Patel, Chevron, Barrick Gold, Monsanto, y uno sabe que no es así. Que hay una parte que como profesionales, o por lo menos me encantaría que también se hable de eso, nos interpela. Y lo otro que quería plantear, gracias. Lo otro que quería plantear es la exhaustividad que implica pensar en extractivismo, ¿no? Porque rápidamente el listado pone cerdo, soja, maíz, trigo, salmón, oro, plata, hidrocarburos, litio, y los extractivismos urbanos, porque entiendo Darío Aranda en qué contexto lo estaba diciendo. Está diciendo los extractivismos en las zonas ricas no van, pero tampoco piensen que extractivismos solo de zonas rurales. Digo, el extractivismo que significa tomar zonas de sacrificio en medio de una gran urbe. Acá en Buenos Aires tenemos a Riachuelo como ejemplo increíble, sostenido en el tiempo, y uno de los trabajos que nosotros hacemos con el grupo es, por ejemplo, el caso de Porta Hermanos, al sur de la ciudad de Córdoba. Digo, una fábrica que está matando directamente gente. Entonces, y con esto termino, quería plantear estas incomodidades, que el capitalismo parece ser un problema de otros, el extractivismo también, el chancho burgués también, y sin embargo quería plantear, sin que esto implica, somos todos responsables, porque no es lo que estoy planteando, no es que somos todos igualmente responsables, sí que significa que nuestra práctica profesional está también involucrada. Me parece, si quieres ahora igual vos decís, Damián, pero esto es súper importante y de hecho también cuando pensaba en traer algo para compartir hoy, esto, no quería quedarme solo en la denuncia, ¿no? Porque a veces caemos muy fácil en esta de el gran fantasma del capitalismo, las empresas, que obviamente no son las mismas responsabilidades, ahí hay que aclarar, como decía Guillermo, pero es cierto que también somos actores en esto y que también de alguna manera es lo que nos da alguna visión de que no es todo tan catastrófico, que igual, bueno, un poco lo es, pero también es como que una posibilidad de poder accionar frente a eso, involucrarse. Sí, y yo creo que en realidad el accionar o el involucrarse empieza, como dice Guillermo, ¿no? A partir de preguntarnos, y de incomodarnos y de preguntarnos. Yo cuando hacía este arranque planteando lo de la salud, lo hacía porque desde mi lugar como docente en la universidad pública, y de médico también,
permanentemente estoy intentando interpelar qué significa esto de la salud y el cuidado de la salud. Y en un contexto como el que estamos viviendo hoy, el contexto de pandemia, donde además se ha realzado el rol de la ciencia, entonces parece que ser un gobierno de científicos es un distingo, ¿está? Si no ponemos la pregunta que plantea Guillermo arriba de la mesa, podemos creer equivocadamente que es así. Digo, la verdad que yo coincido con Guillermo en esto de que así como ser médico no garantiza que uno trabaje por la salud, claramente, ser científico no garantiza que uno haga las cosas correctas o las cosas que mejoran la calidad de vida de la gente, ¿no? Y en ese sentido me parece que quienes estamos acá esta mañana, que en su gran mayoría entiendo somos trabajadores de la salud, necesitamos poner en discusión cómo en nuestro proceso de formación y en nuestra praxis cotidiana estamos atravesados por un modelo, una epistemología que nos aleja de comprender en realidad cuál es el proceso, o cómo se construye el proceso que lleva a que nosotros hoy, por ejemplo, estemos transitando una situación a nivel planetaria, como es la aparición de este COVID-19 o SARS-CoV-2, transformado en pandemia, ¿tá? Sin que haya un análisis crítico que no caiga en simplismos. No sé si soy claro con esto. Porque lamentablemente uno siente hoy que muchos de los que se erigen como críticos a esta pandemización de nuestras vidas, en realidad lo hacen desde un lugar absolutamente individualista, simplificador, que sigue respondiendo a la lógica fragmentadora y hegemonizante que nos ha ordenado. Entonces, digo, quizás si nosotros pudiéramos comprender que la ciencia y la tecnología puesta al servicio del capital en los últimos siglos, lo que ha hecho es profundizar un alejamiento y un aislamiento del ser humano de su estructura vital, que es el territorio en el que vive, y que eso ha generado un avance, sobre todo a partir del capitalocentrismo, ¿no? Un avance, o el mercadocentrismo, de la idea de que el territorio está ahí para que lo destruyamos y nos apropiemos de él y podamos vivir sanos con eso, y que la ciencia per se es buena, es favorable, es fantástica, y todo lo que sea ciencia es siempre mejor. Si no ponemos esto en discusión, nosotros vamos a caer, creo yo, en el error de creer que el agregar el adjetivo de científico a algo ya lo hace bueno, o el agregar el adjetivo de médico o saludable a algo ya lo hace de por sí saludable. Por eso yo empezaba planteando, bueno, a ver, ¿qué es salud? ¿Qué entendemos por ahí? Y por eso planteo, en un contexto de pandemia como el que vivimos hoy, lo saludable desde mi punto de vista no es acatar acríticamente lo que un grupo de expertos científicos dicen que tenemos que ser, no hacer sino que ser, sino es pensar y desarrollar el pensamiento crítico para preguntarnos por qué llegamos a una situación en la que un microorganismo de una familia que tiene más de 60 miembros, hay más de 60 en la familia de los coronavirus, pero resulta que en los últimos 20 años, es decir, en lo que va de este siglo, de los 17 coronavirus más patógenos aparecieron 15. Digo, si no somos capaces de preguntar y de pensar críticamente, digo, para interpelarnos entre nosotros, ¿cómo es que aceptamos nosotros, como sociedad, que la única solución a un proceso de avance de un microorganismo era esperar que apareciese una vacuna para salvarnos, entre comillas, y no reconociéramos que si en realidad un microorganismo puede poner en peligro nuestras vidas es porque nuestras vidas o nuestros cuerpos han sido domesticados de manera tal que hemos perdido la capacidad de desarrollar naturalmente los sistemas inmunológicos porque no incorporamos los alimentos que tenemos que incorporar, porque lo que tenemos a nuestro alcance es comida envenenada y no alimento, porque no tenemos acceso al sol, porque las ciudades hoy son cajas de cemento que nos niegan la posibilidad de desarrollarnos como seres en un territorio integrado y de acuerdo a los ciclos de la naturaleza, porque el extractivismo urbano del que hablaba Guillermo recién es cada vez más descarnado y se nos presenta por los medios de comunicación solapado en un conflicto de quienes son usurpadores y quienes son pobres propietarios afectados
y no se plantea el origen de esa distribución absolutamente desigual y atrogénica de los territorios, digo, nosotros es probable que sigamos como trabajadores de la salud reproduciendo una lógica que deposita en la tecnología per se y en la ciencia per se, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de pensamiento ni de definición epistemológica respecto de eso, que la posibilidad de salvarnos ante cualquier problema. Entonces, me parece que ahí nosotros tenemos la necesidad de interpelarnos, y más si lo pensamos desde un espacio como el que nos convoca hoy, que tiene que ver con la construcción de salud. Bueno, dice salud mental, yo prefiero hablar de la construcción de salud, y cuando hablo de salud hablo de todo, porque no puedo comprender yo la salud mental fuera de la salud física, ¿no? Entonces digo, la construcción de salud es una mirada integral en un contexto, en unos territorios donde claramente nosotros necesitamos poner en discusión por qué estamos transitando como estamos transitando este momento de la historia y de nuestras vidas. Está buenísimo y permite que le devuelva la pared a Damián, que también es futbolero, con 5 cuestiones que yo por lo menos rápidamente, a partir de lo que dice Damián, reconozco del sistema actual, pero reitero, no solo del sistema entendido como lo que hace Bioceres o lo que hace Barricol, sino de un sistema en el cual nuestras instituciones en mayor o menor medida reproducen. Yo, al igual que Damián, soy profesor, en mi caso de la UBA, y me doy cuenta que las facultades donde yo me formé, la de Filosofía y Letras y la de Exactas, reproducen también esto. Las 5 cosas que rápidamente marqué, de alguna manera fueron dichas, pero las quiero ampliar. Uno es la presentación de esto como inevitable. La situación de que no puede pensarse. Yo creo que ahí hay un éxito notable del sistema actual. O sea, bueno, sí, nos tocó la pandemia, que está vinculado necesariamente con nuestra forma de vida, tanto por su origen del virus como por su rápida expansión, como por la dificultad de enfrentarlo. Pero bueno, era algo que inevitablemente iba a pasar. O sea, en ningún momento está pensado la alternativa de parar nada. De hecho, el proceso local, si me permiten, implica una aceleración en los temas que estamos discutiendo. Como muestra basta un botón, digo, tanto lo del trigo o los chanchos cables es una muestra de eso. Después, creo que lo dijo Maga, la cuestión de apelar a lo individual, que el intendente de la ciudad de Buenos Aires y toda la gestión del macrismo representan también, apelar a lo individual, pero que es una lógica gobernante, digo, independientemente que es el paroxismo acá en la ciudad de Buenos Aires, es una lógica general, apelar a un salvataje individual y a una lógica individual, que inclusive hasta en casos emblemáticos como el de la pandemia, donde no existe la salvación individual porque si se enferma tu vecino, se enferma vos, pero aún así se sigue reproduciendo. A mí me impresiona, y esta vacuna a la cual se apela, como solución mágica, independientemente de la importancia que puede tener la vacuna y cierta retórica colectiva, en el fondo también se apela mucho a la cuestión de vacunarse en cada nicho familiar, ¿no? Yo lo estuve hablando bastante porque ahora tuve que vacunar nuevamente a mi hija a los 11 años, entonces tuve que revisar cada una de las vacunas que le daba. Se la terminé vacunando. El tercer punto es cierta lógica, cierta retórica, donde pareciera que nos golpeó un meteorito. Entonces se presenta una cuestión sin causas. Digo, si yo veo muchos de los relatos en relación con la pandemia, para seguir con esto, y parece que no hubiera causas involucradas. Lo mismo con los incendios. Como si yo hago la narración de un meteorito golpeando la Tierra, sería exactamente lo mismo. Y un día estamos ahí y apareció el virus. Y un día estamos ahí y apareció un foco de incendio. Todo el sistema de causas involucradas acá, que por supuesto son a mediano y largo plazo, están absolutamente invisibilizadas, pero obviamente que tiene que ver con lo otro. Esa invisibilización está directamente vinculado con una naturalización, y esa naturalización como una idea de inevitable. El cuarto, que es algo que yo trabajo mucho solo para recuperar una S, así de escasa en mi laburo, es ¿por qué no podemos discutir ciencias y tecnologías en plural? O sea, realmente me impresiona. O sea, parece que tenemos que tomar todo o tenemos que sacar todo.
Yo a veces me encuentro en discusiones donde rápidamente me etiquetan, pero vos entonces estás en contra de cualquier modificación tecnológica. No, me estoy preguntando si el mosquito de Oxitec sirve o no sirve para resolver el problema del dengue, no es lo mismo. Pero vos tenés un celular en el bolsillo. Sí, claro que tengo un celular en el bolsillo. Entonces, la recuperación del plural, yo creo que es un desafío. Y es el plural de diagnóstico, pero además es el plural de resistencias. También, a veces, cuando apelan a, bueno, entonces, ¿qué solución damos a los problemas? Y la verdad que si yo desde acá de Buenos Aires le digo a la gente de Jujuy qué tiene que hacer, estoy boqueando mucho. Entonces digo, también recuperar eso. Y lo último, que también estuvo tanto en lo de Dami como lo de Maga, el acento, y para romperlo justamente lo individual, en lo relacional, ¿no? O sea, lo relacional parece no existir. Y acá lo que tenemos es un problema básicamente relacional inicial. ¿Cómo me relaciono con la naturaleza? Si me relaciono en forma de vida o me relaciono en forma de consumo. Y cómo son los vínculos humanos. Porque además los vínculos humanos también están atravesados por una mercantilización terrible que explica además esto. Entonces digo, marqué solo 5, uno podría marcar más, pero son desafíos, me parece, por sacarlos debajo de la alfombra, elementos que evidentemente nos constituyen y a mis ojos nos atraviesan, ¿no? ¿Podemos ahondar un poco más en las causas? En estas no causas que vos marcabas, ¿no? Como poder quizá enumerar algunos acontecimientos, un poco como en qué estado están en este momento. ¿Las causas en particular de qué fenómeno, Maga? De tantas cosas. No, bueno, un poco quizá más ligado, quizás a esta situación de pandemia. El tema de las causas lo elaboré para un texto, después si quieren se lo acerco, que me pidieron para un libro en Italia. Y acudí a un libro que se llama Metáforas que nos piensan, que es un excelente libro. Ahí se me fue el nombre del autor, es un autor catalán, ya se me va a aparecer. Y este autor, esperen un segundo, que no le estoy haciendo justicia a este autor y se lo quiero hacer, Emanuel Liscano. Es un gran libro de Emanuel Liscano. Emanuel Liscano analiza en particular la metáfora del impacto. Y él plantea justamente cómo gran parte de las cuestiones que nos plantean atraviesan la cuestión del impacto, y el impacto como no tiene un agente. El impacto es algo que ocurre, y además hay una construcción de que lo que impacta tiene una cuestión muy firme y lo impactado tiene una cuestión muy diforme, porque es la tierra, porque es el impacto del puño contra la mejilla. Si vos ves, por ejemplo, en el caso de la pandemia, digo algunas, y Dami seguro que lo va a explicar mejor que yo, los sistemas de causas que no están presentes, enumero algunos, digo, un origen zoonótico de una enfermedad, que involucra varias cosas. Involucra el contacto directo con animales, posiblemente animales de algún tipo de cría intensiva, pero aun cuando sean animales silvestres, tienen que ver con una predación de la naturaleza que te lleva a no tener, estar rápidamente en contacto con vectores, ¿sí? O sea, con ratones, roedores, con ratones, ratas, murciélagos, mosquitos, moscas, ¿no? Parte de los efectos de la predación de la naturaleza. Rápidamente entra como estado zoonótico, porque a tu vez tenés personas, como decía Dani, que no logran su sistema inmune protegerse de eso. Esas personas a su vez viven, no por casualidad empezó en Wuhan, es una zona terriblemente industrializada y hacinada de China. Entonces a tu vez hay una denuncia ahí de lo que son las condiciones demográficas en las cuales vivimos, no solo las condiciones sociales, sino una idea demográfica que está involucrada. A su vez una idea de rápida expansión, producto de una locura de tráficos aéreos y compañía, sin ningún tipo de lógica, salvo la mercantil, pero a su vez que empieza a enganchar en todas las urbes del mundo, y en particular los sectores más expuestos justamente por este hacinamiento y esta falta de nutrición, y mientras tanto un modelo extractivista que ocupó el resto de los territorios que no son las ciudades, ya vimos que había extractivismo urbano, pero vaciando los territorios y a su vez generando estados de contaminación
que no hacen más que bajar el sistema inmune. En Argentina no bajaron, no se lo voy a decir a Damián que está en pleno Rosario, no bajaron las fumigaciones a pesar de que deprime el sistema inmune y a pesar de que nos decían quédate en casa que es saludable. Digo, me refiero, fíjate, Maga, todo un sistema de causas de origen, de expansión y de imposibilidad de mitigar que no aparecen, simplemente el virus se ocurrió un día, pero estoy seguro que Damián tiene muchas más para decir que yo en eso. Justo estaba buscando a ver si podía tener acceso a una información. A ver, en el origen de esta pandemia en particular, si nosotros, voy a empezar ahí, yo creo que si nosotros buscamos el origen particular de esta pandemia, nos estamos perdiendo la película completa. Es como empezar a leer, a ver el libro en el anteúltimo capítulo. Vamos a llegar rápido a ver el capítulo final, quizás, pero nos vamos a perder entender cómo fue que se construyó esa historia. Acá el tema está en que las condiciones que hacen posible que un microorganismo mute y se transforme en patógeno para los seres humanos, en dañino para los seres humanos, tienen que ver, como dijo Guillermo, con la destrucción de los territorios de esos microorganismos, con la alteración de los ciclos de vida de esos microorganismos y con la alteración del modo de vida de las víctimas de esos organismos. Que en este caso venimos a ser los seres humanos. Acá se da un combo, o sea, una conjunción de situaciones que viene recién enumeró Guillermo, pero que además se da en un contexto en el que ya ha habido pandemias previas a la del COVID-19 que preanunciaron este tipo de situaciones como la que hoy estamos viviendo y lejos de haber servido como advertencia para que se empiecen a generar los cambios o aplicar los frenos que debían aplicarse a la construcción de las condiciones que favorecían este tipo de transformaciones microbiológicas, se aceleraron, se profundizaron, porque no hubo una real discusión crítica de qué era lo que estábamos haciendo, de para qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo y cómo y por qué. Entonces, me parece que desde ahí nosotros tenemos que poner arriba de la mesa la necesidad de pensar y de reconocer, como decía Guillermo recién, ninguna de las condiciones que hicieron posible el desarrollo de la pandemia actual se han transformado, ni siquiera se han puesto en discusión en los lugares donde se toman las decisiones políticas del mundo en estos últimos 10 meses, sino que se han profundizado. A ver, Rosario hoy es epicentro de la crisis de los casos nuevos de COVID, donde yo vivo, estamos todos encerrados, preocupados por el COVID, y todos decimos, qué bárbaro el COVID, pero nadie está planteando hoy que en Rosario, desde enero de este año, estamos respirando un aire cargado con químico, cargado con hollín, cargado con sustancias que son dañinas, que además nos está irritando las vías respiratorias, debilitando nuestra capacidad de dar respuesta naturalmente a cualquier otro microorganismo, porque el ecocidio de las islas que se está llevando adelante justamente para favorecer la instalación del modelo, la expansión del modelo agroindustrial de transgénicos dependientes de agrotóxicos, también en los territorios isleños, o la instalación en los territorios isleños de más cadenas, de más cabezas de ganado vacuno, bovino, para dejar los territorios continentales, para poder meter ahí los cerdos chinos que vienen como necesidad de China de sacarse de encima este modelo de producción que les genera el estatus de país productor de pandemias, porque en Wuhan no empezó en el mercado, esto ya está demostrado, o sea, ya no hay discusión, nadie que diga, no, pero empezó en el mercado de fruto de animales silvestres, puede ser considerado serio en este momento de la discusión, ¿está? Ya está demostrado que los primeros 12 casos registrados de COVID-19 no tuvieron vinculación con el mercado de animales salvajes de Wuhan. Entonces, no es por ahí. Y sí tuvieron vinculación, como dijo Guillermo recién, con los espacios de cría intensiva de ganado porcino, que curiosamente hoy China está queriendo instalar, van a instalar porque ya empezaron la firma de los acuerdos, como hubo presión para que no lo firme Cancillería, lo están firmando los gobernadores por su cuenta, como hizo ayer el gobernador de Chaco, lamentablemente habilitando una vez más la transformación de nuestros territorios, la profundización de la transformación de nuestro territorio en los basureros del planeta. Digo, ese contexto no está siendo puesto así desde ese lugar integrado arriba de la mesa. Entonces seguimos pensando y mirando el origen del virus en el mercado y nos peleamos si fue originado en el mercado, si fue originado en el criadero de chanchos, si fue originado en el laboratorio que filtró porque no tiene buenas medidas de seguridad.
jugando a la perinola podríamos decir todas son correctas, o ninguna es correcta, porque lo cierto es que no hay información confiable para poder afirmar ninguna de esas opciones. Lo que todas coinciden es que hay un elemento común en todas esas, que es la acción de los seres humanos sobre los territorios, o los territorios del conocimiento en el caso de los laboratorios, o los territorios físicos en el caso de la cría intensiva de ganado, de la transformación de los espacios salvajes. Me parece que ahí nosotros tenemos que ver. Ahora, eso es el origen de una transformación microbiológica. ¿Cómo esa transformación microbiológica llega a impactar de la manera en la que impacta hoy en nuestras vidas, al punto de haber cambiado drásticamente los modos de pensar y de hacer nuestras vidas en lo cotidiano a nivel planetario? Yo creo que hay una construcción previa que se hizo sobre todos nosotros, que tiene que ver con esto que charlábamos al principio, de la colonización del saber, la colonización del pensamiento y la domesticación de nuestras cabezas y cuerpos. Digo, y en eso es en donde me parece que es necesario que como trabajadores de la salud, como trabajadores de los espacios universitarios, estemos dispuestos a asumir el desafío de dar las discusiones sin dogmas, de empezar a pensar y a aceptar la necesidad de recuperar un elemento clave para la investigación, que es la duda, la pregunta. Resulta que en nombre de las ciencias, como dice Guillermo, ¿no? De la ciencia, porque se nos presenta como una sola ciencia, en nombre de la ciencia y la investigación nos prohíben preguntarnos. Nos mutilan la capacidad de decir, ¿y esto por qué? Porque quien dice eso automáticamente es encasillado en un lugar de anticuarentena, terraplanista, antivacuna, de derecha, porque además la derecha se apropia de este discurso que es fácilmente entrable en una comunidad preparada para esto y se fortalece desde ahí. Entonces, uno que no pertenece a ese espacio de pensamiento, lo que dice es, ¿por qué si nos ponemos a pensar en la evidencia que hoy existe respecto de cómo la transformación que los y en esto voy a ser claro, no sé si Guillermo coincida conmigo, no, digo, coincidiendo con lo que dijo Guillermo antes, de que no somos todos igualmente responsables, no es la humanidad ni somos los seres humanos. Hay un 1% del planeta que tiene el poder económico, político y militar para imponer al otro 99% la forma de organizar nuestras vidas, y esto hay que decirlo. Y lo reproducimos de una manera extraordinariamente eficaz y eficiente los trabajadores de la salud. Porque nosotros, y en este proceso de pandemia ha quedado muy claramente demostrado, hemos sido los principales reproductores de las lógicas del discurso de la individualidad y el individualismo para salvarnos, paradójicamente encuadrado en esto de nadie se salva solo. Nadie se salva solo, pero para salvarte vos tenés que usar barbijo, vos tenés que meter la máscara, vos tenés que encerrarte y vos tenés que ser el responsable de lo que a vos te pase. Pero como no era que nadie se salvaba solo. Nadie se salva solo, pero la vacuna es para vos solo, porque vos sos el que si no se vacuna sos un animal que pone en riesgo a todo el resto del mundo. Pero ¿cómo? No es que nadie se salva solo. Ahora, me parece que la discusión tiene que ser cómo nosotros desmontamos un sistema de salud ordenado desde la lógica militar, policíaca, de la biopolítica de Foucault, no de la biopolítica de Castoriadis, que habla de una política de la vida, sino de la biopolítica de Foucault, que plantea esta dominación del sistema sanitario sobre nuestros cuerpos, cómo ese modelo policíaco que se fortaleció como nunca antes en tan poco tiempo, gracias al COVID-19, y que le permitió a un organismo como la OMS, absolutamente desprestigiada y desvalorizada, reasumir un rol a nivel internacional justo en el momento en el que recibe más financiamiento de fundaciones como la de Bill y Melinda Gates en la historia, y de los laboratorios privados. La OMS no se financia solo con el aporte de los estados, se financia fundamentalmente con el aporte de fundaciones y de laboratorios. Esto hay que decirlo y hay que saberlo, ¿está? Esa lógica se puede sostener porque los trabajadores de la salud, en nuestros consultorios, en nuestro espacio de lo íntimo y lo cotidiano, reproducimos la necesidad de una domesticación de los cuerpos y las mentes de los otros. Me parece que el origen de esto en realidad está en ese modelo de pensamiento hegemónico, ese modelo de pensamiento homogeneizador que genera praxis que nosotros reproducimos a veces sin pensar. Por eso yo apelo mucho a este planteo que hace Guillermo de preguntémonos en plural qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo en realidad responde a una necesidad de nuestros pueblos de poder vivir con mejor calidad de vida,
los años que tenemos por vivir, o si responde a una necesidad de algunos pocos del mundo de limpiarse sus territorios para que los otros, a expensas de que los otros nos vayamos enfermando y ensuciando. Entonces me parece que por ahí la discusión de los orígenes hoy debería llevarnos más a una discusión de cuáles son las praxis que nosotros como trabajadores de la salud estamos dispuestos a poner en discusión, cuáles son los saberes que estamos dispuestos a replantear y a reconfigurar a la hora de pensarnos como constructores de una sociedad emancipada, una sociedad autónoma, una sociedad que a partir de los vínculos comunitarios y las estrategias de cuidado solidario pueda recuperar su sistema inmunológico desde lo colectivo, o como reproductores de un sistema que nos aísla cada vez más y nos hace cada vez más responsables a nosotros individualmente de lo que nos pasa, pese a que ya no hay discusión de que somos parte de un todo como es el territorio en el que vivimos. Maga. No, es que es tanto. Noté un montón de cosas, pero a ver, ¿qué de todo? Bueno, las paradojas y las contrariedades son inmensas, ¿no? En esto de nadie se salva solo, nadie se salva sole, y de repente nos llegan todos los cuidados desde lo privado, todos los alcances que podemos llegar a tener y hacer, siempre son como cositas que yo hago en mi casa, cuando en realidad, bueno, es justamente, sí, este 1% dominante, que me parece que por ahí estaría bueno, ¿no? Traer acá a la discusión un poco quiénes son, ¿no? Quiénes son este 1%, qué empresas, cómo también todos están vinculados con todos, ¿no? Como por ejemplo pasa en el caso de Bioceres y Hugo Sigman y la búsqueda de la vacuna y el acuerdo con China, digo, siempre todos estos se terminan vinculando y quizás se puede como andar un poco por ahí. No sé, digo, o la tiro y van por donde quieran. Eso. Es interesante porque está ese 1% que sale beneficiado y después tenés a continuación, por ejemplo con el caso del trigo, o con los chanchos, que fueron los dos temas que por lo menos yo dediqué más tiempo en los últimos meses, desgraciadamente, tenés un montón de actores en silencio. Que eso también, digo, para mí el silencio ahí es uno de los factores claves. Y lo digo, me parece que es uno de los puntos a trabajar, porque no es un silencio solo, otra vez, ¿no? Uno está como tentado a decir por qué se cayó en el sentido de callarse, fulano o fulana, y ahí otra vez uno cae en la responsabilidad individual. Digo, nuestras instituciones están pensadas desde el silencio. Yo no tengo duda que ahí la dictadura hizo un trabajo impecable, y que después la democracia se encargó en gran medida de terminar. Disculpen un segundo que... Perdón. Decía que no tengo duda que ahí la dictadura se encargó de motivar instituciones que no tienen en su seno la crítica institucional. O sea, no tenemos ámbitos democratizantes en ningún sentido. No tenemos la posibilidad de revisar en ningún sentido. Decir que los congresos son instancias para revisar es una mentira fragante. Los congresos son solo para transmitir ideas de parte de un autor o autora al resto. Las clases sucede lo mismo. Es una idea vertical donde el docente o la docente transmite un conjunto de ideas. Entonces, tenemos instituciones que no admiten en su seno la discusión estructural. La democracia se encargó de dar un cariz supuestamente democratizante que no fue tal, y a la vez concretar en un montón de instancias el negocio empresarial de ese 1%. Cuando uno analiza las formas, por ejemplo, que son dos de las cosas que yo más estuve trabajando, se montó la forma de aprobar los agrotóxicos en Argentina
durante la década del 90, en menos, o sea, se hizo durante la democracia, es simplemente sostenida en la ética empresarial. No es una lectura mía filosófica rebuscada. Esto me lo dijo Guillermo Haidt, una de las personas responsables de SENASA, en la entrevista que le hice. Cuando yo le pregunté por qué no se aplicaba el principio de precaución, que está obviamente en nuestra legislación, la respuesta de Guillermo Haidt, el responsable de agroquímicos, le digo agroquímicos porque le decía agroquímicos, sino diría agrotóxicos, de SENASA, dice, no, lo que pasa es que nosotros no nos regimos con el principio de precaución, nosotros nos regimos con el principio de costo-beneficio. O sea, SENASA arma su sistema de legislación sostenida en las empresas, le crea a las empresas, aún empresas que están en juicio como en Estados Unidos Bayer, ¿sí? De Bayer de hecho estábamos hablando con Guillermo Haidt, impide cualquier discusión en nombre del carácter científico. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que este 1% ha logrado armar un sistema de enclaves institucionales que generan apoyatura de esto, que generan legitimación y que además actúan silenciando, como decía Damián, el reclamo de académicos y académicas y sobre todo el reclamo de las comunidades damnificadas. Eso yo creo que es el punto hasta más fuerte. Las comunidades que están directamente damnificadas no pueden hablar porque es el nombre del saber profesional que se acude. Doy un solo ejemplo, Dami, y te paso. La posta, digo, aún desde la buena intención, cuando uno toca cualquiera de los temas vinculados con extractivismo, aparece la misma característica. Cuando la Asamblea de Hachal tuvo que avanzar en el juicio que involucraba a la Barrick-Gold, a los exfuncionarios de medio ambiente, de minería y a la cabeza de Lianigla, y tenía que mostrar las evidencias de que sus ríos estaban contaminados, ríos que tenían enterrados ahí nomás a sus abuelos, bisabuelos en algunos casos, tuvo que hacer una vaquita y convocar a un hidrogeólogo norteamericano muy bien intencionado, muy bien renombrado, que vino, que se llamó, porque falleció, Robert Moran, para verificar la condición de que efectivamente ese río... Digo, si eso no es la derrota de un sistema que le está quitando a las comunidades ya no solo la solución, porque eso vendrá en nombre del saber experto y de las instituciones, sino que le está quitando a las comunidades la percepción del problema. Yo creo que ahí tenemos un enorme problema, una enorme madeja, que no queda claro cómo desarmarlo, pero que evidentemente tendrá en algún momento que empezar a diferenciar cosas, como que no es lo mismo hablar de medicina que de salud, no es lo mismo hablar de conocimiento que de sistema educativo, no es lo mismo hablar que, digo, todo lo que están ofreciendo estas instituciones, tan permeadas por el negocio empresarial y mercantilizante, aún con una idea de lo público, un vocablo de lo público, evidentemente habrá que empezar a separarlo y distinguirlo como corresponde. Te paso, Dami, que hablé un montón. Pero seguí, ¿eh? No hay problema, que seguimos aprendiendo. Yo tomo esto, ¿no? Me engancho acá, en las palabras. O sea, nos roban las palabras también como estrategia de profundización del extractivismo. O sea, el robar palabras yo creo que también es una lógica extractivista instalada, ¿no? Esto que vos planteabas recién y se me remitía a la transformación bio que están teniendo hoy las corporaciones internacionales de químicos y de semillas, que en realidad son los grandes destructores de los territorios, pero se presentan como los nuevos referentes del agro... A ver, Syngenta tiene un departamento de agroecología extraordinario. Yo debatí hace 2 días, el jueves de esta semana, con uno de los directores de Bayer en Alemania, en un debate que organizó Miseror y la Fundación Rosa Luxemburgo, y vos lo escuchabas al hombre hablar y parecía un miembro del Basta es Basta, o del Paren de Fumigarnos. O sea, el director de químicos de Bayer que decía, si un químico nosotros tenemos duda de que pueda hacer daño, debería estar prohibido. Los plaguicidas, los químicos altamente peligrosos deberían estar prohibidos, no deberían producirse. O sea, pero pará, vos no sos Bayer. Entonces, ese nivel de cinismo, también con esto que planteabas vos, Guille, recién, ¿no?
y le da plafón a la posibilidad de seguir sosteniéndose a lo largo del tiempo. Que nuestras universidades hoy estén embarcadas en las lógicas de los acuerdos público-privados y que preparemos a nuestros estudiantes, futuros profesionales, poniéndoles como zanahoria del lomo al burro la idea de que se porten bien para poder ser después becarios o pasantes en las empresas. Digo, vos vas a la Facultad de Biotecnología, está aquí en Rosario, la carrera de Biotecnología, y incluso las agrupaciones estudiantiles reformistas, progresistas, todo te ponen como actividad: vamos a visitar la planta de Bayer, de Monsanto, vamos a hacer una pasantía con Bioceres, y vos decís, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? A tal punto nos han limado la posibilidad de entender y de relacionar lo que está ocurriendo, que hasta los movimientos estudiantiles están reclamando ser cada vez más colonizados. Y eso después, ¿cómo se traduce en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo se traduce en la construcción de nuestros modos de desarrollar nuestro ciclo vital y también de desarrollar problemas de salud? Esas son preguntas que me parece que tenemos que empezar a hacernos. Que la universidad esté al servicio de la alianza público-privada y, como muy bien explicaba Guillermo recién, no tenga la posibilidad, las comunidades, de contar con la universidad como un aliado para defender sus derechos a una vida y un ambiente saludable. Esto es de las cosas más duras que tenemos que reconocer. Digo, que nosotros hayamos tenido como carrera de medicina en algún momento en Rosario la posibilidad de ir a recorrer comunidades para ver cuál era el impacto que tenían los agrotóxicos, el modelo de producción agroindustrial en la salud de las personas, ¿está? Y que eso haya sido algo extraordinario, que implicó que mucha gente nos reconociera y demás, yo creo que es una demostración acabada de la derrota de la construcción de la universidad reformista que se quiso hacer a partir del 18. Porque no puede ser que lo extraordinario sea que alguien haya decidido que los estudiantes de medicina para recibirse tengan que estar nada más que 5 días en un territorio construyendo con las comunidades perfil epidemiológico. Eso debería ser lo ordinario. O sea, no deberíamos tener un solo graduado de la universidad pública que no haya estado durante su proceso de formación vinculado con los pueblos y las comunidades que financian la universidad pública para que ellos puedan estudiar, investigando, indagando y construyendo con esas comunidades saberes que permitan mejorar la calidad de vida de esas comunidades, no de las corporaciones. Porque si hoy tenemos transgénicos en Argentina, como bien explicaste Guillermo recién, fue porque el sistema científico argentino, o una parte del sistema científico argentino, le trabajó para eso. Si hoy tenemos en Argentina una sociedad que mansamente está planteando, ojalá que... a ver, y creo que por eso vuelvo a lo de las palabras, ¿no? La única vacuna es el barbijo. La única vacuna es el distanciamiento social. Ya llega la vacuna, o sea, ¿cómo no vamos a creer que es la vacuna lo que nos va a salvar? ¿Dónde estuvo en el discurso oficial la mejor forma de fortalecer el sistema inmunológico es garantizando alimentos de calidad para todos? ¿Dónde estuvo en el discurso oficial? Necesitamos profundizar los procesos de transición hacia la agroecología para recuperar la salud de nuestros suelos y a partir de recuperar la salud de nuestros suelos tener alimentos sanos. Alimentos, si no es sano no es alimento. Tener alimento al alcance de toda la población y no con un precio diferencial que lo transforma en un privilegio, sino como un acceso garantizado a todo el que necesita, sobre todo a las comunidades más pobres que son las que tienen peores condiciones para desarrollar el sistema inmunológico. ¿Dónde estuvo eso en el discurso oficial? No, el discurso oficial era ante además, esta lógica bélica, ¿no? Del enemigo interno, estamos en guerra, todo eso también construye en la cabeza nos prepara desde nuestras cabezas para que nuestros cuerpos expresen problemas después. ¿Cómo voy a estar sano si estamos en guerra? ¿Cómo voy a sentirme bien si tenemos un enemigo oculto que no sabemos cuándo aparece? ¿Cómo voy a poder establecer relaciones de las que como hablabas vos, Guille, antes, saludables, relaciones amorosas, relaciones que me llenen de energía, si el otro puede ser el que me contagie porque no sabe si está contagiado o no y entonces me puede poner en peligro? Y resulta que ni siquiera puedo abrazar a la persona que amo, que quiero, a la persona con la que me encuentro, que no puedo abrazar nietos, hijos, abuelos, porque nos vamos a contagiar entre todos. Esto no es salgamos a la calle a lo Bullrich a escupirle a la gente virus por todos lados. Esto es tenemos que repensar los códigos de comunicación y qué estamos diciendo cuando decimos las cosas. Porque hoy nadie está planteando, o muy pocos, no digo nadie, muy pocos están planteando,
en los lugares donde se toman decisiones, la necesidad de reflexionar sobre esto que planteaste, Guillermo, recién. Digo, ¿qué tipo de sistema? A ver, yo creo que para mí la clave, y ya lo he dicho otras veces, por eso lo digo ahora también, la clave está en la pregunta que hizo una persona que yo respeto muchísimo y que realmente creo que tenemos que estudiar más en un debate, uno de los primeros debates y más importantes que hubo sobre el tema de los cerdos, que se llama Guillermo Folguera, que dijo, la discusión acá es qué tipo de país queremos ser. La discusión acá es qué tipo de sociedad queremos ser. Todo lo otro, más chancho, más incendio, más soja, más trigo, más maíz, todo lo otro es secundario a la primera discusión. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿A qué tipo de sociedad nosotros queremos aportar la construcción y el resultado de nuestra energía y nuestro esfuerzo puesto en la construcción cotidiana? Si como trabajadores de la salud no nos podemos poner eso en nuestras agendas, desde mi punto de vista, lejos estamos de contribuir a la construcción de salud y muy cerca, en realidad, y estamos lo que estamos haciendo es profundizando estas lógicas de dominación, de dependencia y de degradación de nuestras vidas. O encontramos la forma de desarmar los andamiajes del sistema médico, policial, militar que se nos instaló desde las corporaciones como el único posible, para desde ahí empezar a deconstruir y a regenerar vínculos y relaciones que nos permitan construir sociedades en comunidades de la solidaridad, o hoy es COVID-19, mañana, antes de ayer fue H1N1, y mañana será el que ya anunció China, porque no sé si se acuerdan ustedes que hace 2 semanas se anunció en China la aparición de un nuevo patógeno justamente en los criaderos industriales de cerdo. Y con esto cierro, digo, criaderos industriales de cerdo que, entre otras cosas, representan el 14,5% de los gases de efecto invernadero generados por actividad humana, en un contexto de calentamiento global. La cría de cerdo solamente en el mundo de manera intensiva es responsable de 668 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Digo, cerdos que además se instalan acá, no porque quieren que nos desarrollemos económicamente nosotros. Se instalan acá porque China no quiere seguir siendo más la fábrica de pandemias del mundo, porque no lo puede soportar económicamente a eso. Pero además porque China no tiene más agua para darle de tomar a esos cerdos para que puedan crecer. Entonces China, que hasta ahora importaba el cereal o importaba la comida de esos chanchos, ahora lo que necesita es importar los chanchos porque no tiene agua para darle de comer para que crezcan. Entonces vienen a consumir el agua de acá, a contaminar el agua de acá, a contaminar la tierra de acá, a dañar la salud de los que vivimos acá para poder tener proteína animal en China. Y nosotros estamos felices porque por fin los chinos nos miraron. Yo creo que la discusión tiene que ver con poder animarnos a abrir grietas en los sistemas de salud, en los sistemas educativos. Yo me siento en el sistema de salud porque es lo que trabajo, ¿no? Guille trabaja más en la parte del sistema constructor de conocimientos de la ciencia. Yo lo estoy haciendo de salud y desde la educación porque en la universidad es mi ámbito de trabajo. Pero digo, tenemos que animarnos a hacer estas preguntas, a plantear estos interrogantes sin una respuesta prefabricada, porque la verdad que ya lo que no tenemos nosotros son respuestas prefabricadas, salvo la necesidad de organización colectiva y de poner a la universidad, a los sistemas científicos y al sistema sanitario al servicio de verdad de la salud como ejercicio del derecho a luchar por una vida digna y como elemento clave para la libertad de los sujetos y los pueblos, ¿no? Por ahí un poco también en relación a esto del acuerdo con China, que por ahí en el chat estuve mirando un poquito para ver si hay alguna pregunta, igual ahora en ratito damos paso, que preguntan cómo hacer para visibilizar esto y demás, se referirían a esto y quizás a otras cosas. Y me parece que justamente, o sea, esto se viene visibilizando desde hace mucho tiempo, a veces es un poco difícil que llegue a determinados lugares, pero viene. Pero me parece que justamente ahora, en el momento de pandemia y demás, hubo como algo súper enorme que se empezó a visibilizar mucho por redes. Me parece que con toda la complejidad que esto puede tener,
las redes tienen ese potencial. Hay un montón de agrupaciones y de movimientos que vienen hace tiempo, ¿no? En esta denuncia, y por sobre todo también se están haciendo movilizaciones o eventos, acciones en distintos puntos del país para poder visibilizar esto. No solo esto, sino otro montón de cuestiones en relación al extractivismo que quizás esto es como algo más reciente, pero que venimos, como bien se nombraba, desde los años 90, ¿no? No sé si quieren decir alguna cosa más, y damos lugar a preguntas ya. Yo puedo leer algunas que hay en el chat. Bueno, y si se animan, pueden desmutearse y hacer un comentario o alguna pregunta que tengan ganas. Yo, en lo personal, estoy como bastante impactada. Como a veces son cosas que uno las tiene medio como de costado, pero con la claridad con la que ustedes lo han transmitido hoy, piel de pollo, vamos a decir, ¿no? Como que genera como mucho replanteo también de, bueno, a ver, esperá, ¿dónde estuvo este tiempo? Necesito como ponerme a leer, investigar, como esto de recuperar ciertas preguntas o ciertas palabras silenciadas, porque un poco el sistema funciona de esta manera, y quizá me surgía esto de, bueno, pero ¿cómo es? O sea, ¿sigue siendo una cuestión meramente individual, como un poco hablamos en otros encuentros respecto de como trabajadores de salud, queda siempre en algo individual, en un cambio que yo sola puedo hacer, o me junto con otros que también estén pensando algo, y digo, tampoco es en contra del sistema, porque de algún modo estamos adentro, es desde adentro, o sea, es como se me arma un poco todo este planteo de, bueno, ¿por dónde se empieza? ¿Cuál es la punta del ovillo de todo esto? Sí, yo, antes que le paso a Dami, pero digamos, yo creo que a mí me pasa lo mismo, Lara, cómo empezar, cómo seguir, qué sé yo, es como difícil. Y además, hay como varias instancias, ¿no? Por un lado, instancias que tenemos tan naturalizadas que hasta cuesta avanzar si no es previo a una desnaturalización. Yo, por ejemplo, una vez dando una charla en una de las facultades que laburo, que es la de Exactas y Naturales de la UBA, estaba dando una charla y en un momento termino, era sobre ética y ciencia, y salta una profesora de la facultad muy entusiasmada con la charla, muy bien intencionada, y me dice, bueno, entonces ¿estarías de acuerdo en armar la materia ética de la facultad? La facultad no tiene materia ética. Y tuve que ser muy amargo en el momento porque pregunté cuál es el objetivo. Si el objetivo es que armemos un antro que combine rojo, violeta y verde, ¿sí? Como de hecho la materia que doy Historia de la Ciencia de alguna manera es el cúmulo de neomarxistas, feministas y ambientales que están en la facultad, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, porque funciona así. Me encanta, lo disfruto. Digo, pero si ese es el objetivo, conmigo no cuenten. Para mí la lucha que habrá que dar en todo caso es cómo hacemos que el perfil de graduado de la Facultad de Exactas y Naturales tenga mínimamente la pregunta ética involucrada. Esto que decía Dami también de cómo es la acepción que estén formados con el carácter de conciencia social que le da Damián en su materia. Es una locura. Estamos hablando de médicos, estamos en médica, estamos hablando de gente que... Y acá lo mismo, como el científico y científica de una de las facultades más grandes del país, creo que es la facultad que más tiene estudiantes de doctorado del país, no tiene una materia ética obligatoria. No tiene, no tiene un perfil ético. O sea, no saben qué es ética. No saben qué es ética. Y claro, cuando empezás a conectar, Lara, cuando yo una vez participé de un debate, era mucho más chico, yo en el 2000, fin del 2007, Lino Barañao acababa de ser nombrado ministro de Ciencia y Tecnología, se lo aplaudía rabiar a Lino Barañao, participé en un panel con él y me hizo pelota, obvio. Yo tenía 13 años menos y él es un cínico de cuarta. Y Lino Barañao, que daba curso de bioética, me explicaba lo que era la bioética. Yo ya era estudiante avanzado de filosofía, y decía cualquier cosa. Eso fue en la Facultad de Exactas y Naturales. ¿Por qué? Porque no importa. Porque no importa, porque no interesa. Entonces, yo creo que ahí
bordeé tu pregunta, porque me imagino que tu pregunta no tiene respuesta, pero es reconozcamos los problemas y avancemos sobre los problemas. Y en los niveles individuales, colectivos, institucionales que podamos incidir. Yo lo que siento, primero que siento que hay un montón de gente que se está moviendo en esta dirección. Creo que hay un nivel de fragmentación que tenemos muy grande también, que eso también atenta contra nuestro éxito. Y después avanzar hacia donde podamos, porque es como, son tantos los frentes, se me siguen ocurriendo ejemplos que no quiero, digo uno más, lo nombro nomás. Justo ahora estamos teniendo una reunión con un grupo de bioética de Uruguay, de Mar del Plata, de Luján y de Buenos Aires. Estamos viendo qué hacemos. Porque la pregunta que creo que ustedes también deben tener un comité de bioética de Alvear, disculpen, acá voy a ser muy duro, si hay alguien de bioética, si se ofenden me puede después decir algo sin problema. ¿Dónde está la bioética de Argentina? Digo, mirá que hay temas para hablar. Si arranquen por donde quieran. ¿Qué significa que el Estado argentino anuncie una vacuna que todavía no está aprobada? Nunca había un Estado tan ilegal como en esa medida. ¿Sí? ¿Qué significa una medida como los chanchos que promete consumo de agua en zona de sequía como en el Chaco y potenciales zoonosis en medio de una zoonosis, ¿sí? Y que sabemos perfectamente que estos proyectos intensifican la desigualdad social y tenemos la mitad de la gente por debajo de la línea de la pobreza? ¿Qué significa? ¿Dónde están los comités de bioética? ¿Qué hacen en Argentina? Lo digo, yo trabajo en ética también. Entonces, y bueno, avanzar, yo creo que hay que avanzar, yo creo que hay que abrir, como cuando se abre la ventana. Hay que airear, y bueno, que dé cualquier cosa, pero abramos, discutamos. Realmente creo que son instituciones que la dictadura pensó y que la democracia no se encargó en ningún punto de revertir. Sí, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Guillermo. De hecho, nosotros alguna vez planteamos la necesidad de empezar a encontrarnos y de empezar a dialogar con los que no piensan como nosotros como un paso fundamental. Hoy la verdad es que yo sigo creyendo en la importancia de los diálogos y de juntarnos con los que no piensan como nosotros. Pero hoy, lo digo hoy, 31 de octubre, capaz que mañana estoy pensando otra cosa, pero hoy siento que tenemos muy poquito tiempo para dedicarle tiempo a las discusiones con cínicos o con necios. Y entonces ahí se me genera una gran contradicción. ¿Cómo compatibilizo mi convicción del diálogo con el que piensa distinto, mi convicción de la necesidad de ampliar la jugada, que no seamos siempre los convencidos los que nos convencemos entre nosotros, con mi sensación de asco frente a los necios y los cínicos que se plantan, como decía Guille recién, ¿no? El caso de Barañao, que no tiene ningún problema, no tuvo ningún problema en decir en mayo del 2018, en el acto en el que presentaba un documento que él como ministro de Ciencia avalaba, que decía que el uso de venenos, si se hace de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas, no representa ningún riesgo y entonces no hay que establecer ningún tipo de restricción espacial para el uso de los venenos y la conexión con la gente. ¿tá? En ese mismo acto, Barañao decía que Argentina tenía un potencial económico muy importante porque en el mundo hay 2.100 personas, 2.100 millones de personas que simplemente quieren comer, entonces para ello tenemos la agroindustria, pero hay un mercado muy importante que está dispuesto a pagar mucho dinero por comida de calidad, lo que Barañao llama ahí un lujo responsable, un lujo responsable, que para lo cual proponía la creación de valles agroecológicos aislados para que no se puedan contaminar ni con agrotóxicos ni con transgénicos. Entonces digo, esa gente, en realidad, sentarnos con esa gente hoy, ¿es realmente avanzar en la construcción de acuerdos, de alianzas, de consenso, o es perder tiempo y permitirle que sigan avanzando? Es una duda, no la tengo resuelta. Lo comparto acá. Quizás algunos puedan trabajar mejor que yo estos temas, digo, ¿no? Pero, y por otro lado, esto de decir, a ver, si no nos empezamos a juntar, si no nos empezamos a encontrar, si no nos empezamos a respetar las diferencias que podamos tener en algunos temas para en los temas en los que acordamos poder avanzar juntos, y nos van a seguir ganando los otros. A ver, Bayer, Syngenta compiten entre sí por el mercado y compiten descarnadamente, pero se sientan todos juntitos, ordenados, a decirle al mismo tiempo, todos juntos, a los estados como los nuestros, lo que tienen que hacer.
y ahí no hay grietas. Digo, mientras estábamos todos encerrados en pandemia, en Argentina se desmontó a una velocidad mayor de la que se desmontó en toda la historia de nuestro país. Y eso lo hicieron de todos los colores y en provincia de todos los colores. A ver, los primeros en salir a pedir que se flexibilicen las medidas, las medidas de cuarentena, porque eran los mismos que estaban destruyendo y desoyendo a las comunidades que exigían que se cuidase y se respetase el derecho al agua en Mendoza, por ejemplo. Entonces digo, me parece que nosotros tenemos que, en el cómo, yo no tengo recetas, claramente no las tengo, pero me animo a creer y prefiero sentir y trabajar en la idea de que si no logramos articular colectivamente y generar vínculos y lazos desde la solidaridad y el amor y el cuidado colectivo, va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más difícil. Esto de la ética que plantea Guillermo, yo creo que es clave. Nosotros no podemos seguir teniendo en esta lógica de la fragmentación una praxis que no esté impregnada por un pensamiento ético-político definido. Yo creo que está impregnada toda praxis por un pensamiento ético-político definido, sino que para algunos la ética tiene que ver con el sálvese quien pueda y constituye una ética la lógica del sálvese quien pueda, y para otros eso no tiene que ver con la ética. Para algunos la ética es de respetar la declaración de Helsinki, pero resulta que esos que definen a la ética de Helsinki son los primeros que la violan para facilitar el negocio de las corporaciones, de las multinacionales, de los laboratorios en la carrera por la vacuna del COVID-19. Entonces, me parece que eso también tenemos que ir viéndolo, ¿no? Desnudar esas contradicciones, creo yo, es parte del trabajo que tenemos, no es menor, pero creo que tenemos que hacerlo y no lo podemos hacer individualmente, me parece a mí, tenemos que hacerlo desde lo colectivo, asumiendo que nadie sabe todo, que todos sabemos un poco, que podemos generar estos diálogos y estos espacios para seguir aprendiendo juntos y que fundamentalmente lo que necesitamos es estudiar. Perdónenme que lo plantee así, pero necesitamos, las universidades, al menos la carrera en la que yo me formé y en la que yo di clase mientras me dejaron en la facultad el año pasado, necesitamos hacer una autocrítica muy fuerte porque hemos estimulado el no estudio. Hemos estimulado la lógica de vos venís a la universidad a obtener tu título, no a aprender, no a formarte, no a construirte como sujeto. Y como tenés que obtener el título, esto es una carrera de obstáculos y tenemos que pasarla como sea. ¿Está? Yo estoy realmente muy preocupado por cómo se ha asumido en el contexto de pandemia que estamos viviendo hoy el proceso de formación de profesionales, particularmente profesionales de la salud en todo el país. ¿Está? Y esto de haber dicho durante mucho tiempo que un profesional de la salud particularmente no puede formarse y no puede recibirse sin tener un proceso de praxis territorial que lo prepare y que él demuestre que sabe lo que tiene que hacer, y hoy tener que aceptar que tenemos que darle los títulos a tipos que nos dicen en un múltiple choice lo que supuestamente aprendieron a hacer pero no hicieron porque no cursaron, porque la situación es complicada y la economía es dura y entonces todos tienen derecho a poder recibirse porque, bueno, pudieron inscribirse, ¿cómo no se van a poder recibir? La verdad me parece de un cinismo institucional muy peligroso, que lamentablemente está siendo impulsado por los sectores incluso más de izquierda en algunos lugares, como el caso de Rosario, en las universidades, en las carreras de medicina. Esta lógica de yo tengo derecho a recibirme porque entré a la facultad y aunque no me hayan formado, aunque no haya tenido posibilidad de aprender, porque yo también sufrí la pandemia, y a mí me cuesta mucho estar en Rosario y pagar el alquiler, así que me tienen que dar el título. Bueno, si no somos capaces de poner un freno, los que tenemos responsabilidad como docentes institucionales, ese tipo de cuestiones, y no podemos preguntarnos qué hemos hecho como docentes en la universidad para que los estudiantes estén convencidos de que tienen derecho a recibirse por el solo hecho de haber entrado, para que los docentes estemos convencidos de que lo que tenemos que hacer es dar la clase un ratito y nada más, porque si no, acá nadie prende nada, ¿para qué me voy a gastar? Bueno, me parece que nos quedan todavía asignaturas pendientes. Y en ese sentido creo que el planteo que está haciendo el equipo con el que trabaja Guillermo y la gente con la que nos hemos vinculado, hay mucha gente que está planteando estas cosas, dentro y fuera de las universidades, en los movimientos sociales, en las comunidades campesinas, los trabajadores de la tierra.
Digo, a nivel institucional también hay funcionarios que están planteando estas cosas. Son minoría y la tienen bastante complicada, pero me parece que tenemos que ir encontrando todos esos puntos, esos nodos y generar las redes que nos hagan saber que estamos juntos y que somos mucho más de lo que creemos que somos. Hay una pregunta preguntas que quizás, como un poco decía Guillermo, no tienen una respuesta concreta ni aquí ahora, pero vamos todos un poco, me parece que estamos todos como en estado de interrogación. Pregunta Andrés, ¿cómo pensar el trabajo de concientización en el cual tenemos que seguir trabajando? ¿Cómo poder bajar a las prácticas cotidianas propias y cómo construir o participar de espacios de construcción de pensamiento crítico y de nuevas lógicas organizativas? Arranco, perdón. Yo voy a tirar una clave que estoy seguro que quizás suene rarísimo, pero para mí es una de las cosas en este momento importantes una de las cosas importantes para pensar como profesionales. Hay un autor, hasta ahora no cita autores, no reproduje el estereotipo del filósofo, pero hay un autor que a mí me impacta mucho cada vez que lo leo, que es Walter Benjamin. Walter Benjamin hace una distinción, hace una crítica a la modernidad y dice, la modernidad exageró la noción de información, la exageró, la puso demasiado en el centro. Y dice Walter Benjamin, lo que nosotros tenemos que recuperar es la noción de experiencia. Experiencia está asociado con otros elementos. Información es una forma de experiencia, pero experiencia supera mucho la idea de conocer, y más conocer científicamente, es solo uno de los aspectos de experiencia. Claro, cuando uno entra un poco más ahí, experiencia tiene que ver con la narración, tiene que ver con el contar lo vivido. O sea, experiencia involucra a un otro. La experiencia nunca es individual, dice Benjamin, y esto tiene que recuperar lo que decía Maga y también Damián, la experiencia siempre involucra a un otro. Y entonces, vuelvo ahí, y ahí tomo, no sé, Lara, quién fue la persona que preguntó el nombre. Andrés. Andrés, una de las primeras cosas que yo creo que es importantísimo es, que dice Walter Benjamin, es escuchemos. Escuchemos. Es rarísimo porque nosotros nos enseñaron para hablar, no para escuchar. Y más nos enseñaron para que hablemos y el otro o la otra se silencie frente a nuestra voz. Y escuchar, dice Benjamin, no es escuchar información. Yo no quiero que después vaya la persona y me diga determinada cosa que yo estoy buscando, si el río tiene o no presencia de un ave o si tiene determinada... No, yo quiero escuchar una verdadera experiencia, una verdadera narración de esa persona. Yo creo que ahí tenemos un enorme desafío. En el afuera. Y yo creo que ahí, lo último que digo, podemos perfectamente tener la mirada estrábiga y mientras en el afuera tenemos la capacidad de escuchar experiencias, en el adentro tenemos la capacidad de reconocer formas y relaciones de poder. Y la relación de poder, porque también necesitamos una teoría del poder, es el poder más exitoso, es el que hace que hagamos sin que lo veamos. El poder, reitero, el poder más exitoso no es el que nos silencia. Cuando la escena de Guernica el otro día ya el poder se visibilizó. Lo más exitoso es cuando el poder no se ve. Y yo creo que ahí tenemos un enorme laburo hacia adentro de nuestras instituciones de reconocer engranajes de poder, de visibilizarlos y de darles discusión. Yo creo que en el afuera y en el hacia adentro hay un movimiento que es en diálogo, por supuesto. Solo reconociendo qué problemas están sociales y ambientales es que voy a trabajar sobre los mecanismos de poder. Pero lo peor de todo, y con esto termino mi intervención, es que yo soy tremendamente optimista. Soy tremendamente optimista que lo vamos a lograr. Por ahí no se nota, pero realmente creo, digamos, creo que lo podemos lograr y lo veo cuando hablo con Damián, y lo veo cuando hablo con la gente de Hatchell, y lo veo con mis estudiantes, después me hicieron llorar. Creo que tenemos un laburo grande, creo que nos va a llevar tiempo, creo que la urgencia es tanta que necesitamos tiempo.
Como puse en un tuit, suscribo. Yo creo que rápidamente tomo esto, ¿no? Del tiempo como dimensión olvidada que tenemos que recuperar. Necesitamos recuperar el tiempo como el valor del tiempo, no en términos económicos, sino en términos de clave para los procesos metabólicos. No hay metabolización posible si no hay tiempo para que eso se pueda dar. Y lo que nosotros necesitamos es recomponer los procesos metabólicos de la relación social-naturaleza, los procesos metabólicos de nuestros cuerpos cuando incorporamos alimentos para que puedan ser transformados esos alimentos en los nutrientes que necesitamos, y de los saberes. Tenemos que estimular el reconocer el tiempo como necesario para metabolizar el saber. Para ir construyendo saberes es necesario aprender, y para aprender es necesario percibir, es necesario sentir, es necesario involucrarse, y dejar que ese proceso de involucrarse, de percibir, de sentir, te atraviese, lleva tiempo, lleva tiempo. Yo creo que ahí hay una clave en términos de Guillermo, una clave que es muy, muy interesante. Hay una pregunta de Marisa sobre qué piensan del proyecto Artigas y los acontecimientos de público conocimiento. Dale vos, Dami, dale. A ver, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la situación de la interna familiar de los Echeverre, que es una cosa, ¿está? Que los que somos de Entre Ríos, yo no soy de Paraná, sabemos cómo son esas familias, digamos, y cómo se manejan en la provincia los que creen que el mundo es la estancia de la que ellos son dueños o de la que ellos se hicieron dueños. Eso es una cosa. Y ahí uno ve todo, ¿no? Ve la misoginia, ve las relaciones de poder, ve la destrucción del otro y sobre todo esta cuestión heteropatriarcal que está presente en muchas de esas familias en la provincia. Y otra cosa, para mí, ¿no? Tiene que ver con el proyecto Artigas, del cual me he enterado a partir de todos estos acontecimientos y he podido leer algunas cosas, y la verdad que como proyecto todo proyecto que se piense a partir de la recuperación de los territorios para la producción de alimentos, desde la agroecología y con la recuperación de la salud del suelo a partir de la construcción de comunidad, para mí es interesante y es importante de acompañar. Pero me parece que se construyó esta idea de que el proyecto Artigas depende de que la justicia le dé a Echeverre un fallo u otro, y creo que es mucho más allá. Por lo que tengo entendido, el proyecto Artigas va mucho más allá de la casa de los Echeverre o el terreno de los Echeverre, que, insisto, tiene que ver para mí con una cuestión de relaciones de poder y de expresión de la dominación del macho cabrío sobre el resto de la sociedad, que quedó desnudado. Lo que a mí más me preocupó, y lo digo así rápido, ¿no? Lo que más me preocupó de toda esta situación, en realidad, honestamente, fue la impunidad con la que se movieron en la provincia de Entre Ríos algunos sectores. Yo puedo estar de acuerdo con que le devuelvan o no a Echeverre, a Dolores Echeverre la tierra, no sé qué pasó ahí, no sé si vendió, si no vendió, eso la verdad que no lo sé, y no ocupo tiempo de mi vida en eso. Ahora, lo que me parece inadmisible es que un grupo de personas puedan llegar hasta un lugar custodiados por la policía a decirle a otra persona: venimos a ofrecerte un salvoconducto para retirarte de la provincia, ya lo arreglamos con la policía. Un grupo de tipos que no son nadie, que no fueron votados por nadie, que no tienen ningún tipo de representatividad, no son jueces, no son fiscales, custodiados por la policía, le dicen a otra persona, en un país que tiene una constitución que nos garantiza la libertad de estar en el lugar que queramos del país, que le vienen a ofrecer un salvoconducto para irse de la provincia, y no hay ningún fiscal que actúe. O sea, un tipo puede violar una orden de la justicia que le dice no puede acercarse a tal lugar, la viola, se saca fotos, se filma, dice yo de acá no me muevo, y no hay ningún fiscal que actúe. Y después mandamos 200 policías a sacar a una mujer de una casa porque no cumple la orden de la justicia. Digo, claramente hay una expresión de una justicia diferencial, y si la justicia es diferencial no es justicia.
Yo puedo hablar sobre todo del que seguí, el caso que seguí más, que lo fui a visitar, de hecho iba a ir esta semana, que fue el caso de Guernica. Lo primero es que transmite una necesidad, lo que decía del tema de la narración. O sea, hay una necesidad. Uno puede, después podés apelar a la propiedad privada. Ahora, tenemos la mitad de la población argentina fuera del sistema. ¿Qué hacemos con eso? Entonces ahí es donde, hay un primer diagnóstico crudísimo. Después no me hablen de manera colectiva si vos como no incluís, salvo en el momento de las elecciones, a una necesidad o sea, hoy en Argentina no hay ninguna forma de que alguien con un sueldo que no sea producto de la predación, me refiero que no sea sueldo en dólares, que en general están vinculados con, por lo menos los casos que yo tengo cerca de multinacionales, tengo una familiar en Chevron, ¿sí? Salvo en esos casos excepcionales, no hay ninguna forma que alguien con un sueldo en pesos compre una casa. No hay ninguna forma. Entonces digo, tenemos un problema donde nadie puede acceder a una vivienda si no es a través de algún acto de este tipo. Entonces, tenemos a la mitad de la gente afuera, a una forma particular de acceder a la vivienda nula en términos de lo que el sistema ofrece. Y encima tenemos un relato en el caso de Guernica que termina de una manera, me hago cargo de lo que digo, miserable, porque las imágenes de los 50 policías rodeando a la mujer con una nena de la mano, y da un poquito de vergüenza ajena, de odio, ¿sí? Y de pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me están mostrando de manera tan heroica? Reitero, me hago cargo de lo que estoy diciendo y encima una declaración, digo, independientemente de lo que uno opine respecto al gobierno nacional o provincial, una declaración del gobierno provincial que responsabiliza al Partido Obrero, que lo podría haber hecho Videla. Entonces digo, reitero, no soy del Partido Obrero. Entonces, en algún lugar, que las causas estructurales, que el reconocimiento de causas estructurales nos permitan dar discusiones por fuera de lo partidario y de para dónde abonar. ¿Alguien tiene alguna duda que los posicionamientos de los partidos correspondientes responden a si el gobernador es tal o cual? O si, obviamente, esto lo hubiera hecho Macri, tendríamos a otros actores interviniendo de esa manera. A mí lo de Guernica me dio... hoy justo tenía un intercambio con una persona querida que no le gustó mi posicionamiento respecto a lo de Guernica. Me habló, la persona le tengo mucho cariño, me habló de la propiedad privada, claro, tiene una posición respecto a eso, yo tengo otra, pero independientemente de cuál creemos nosotros que tiene que ser la solución, que ahí la tengo menos clara, tenemos un problema. Y el problema es, hoy la gente no tiene dónde vivir. Y este proyecto extractivista, y ahí conectamos con el comienzo, lo único que hace es fogonear éxodos. El proyecto de las megafactorías de cerdos, cuando tuvimos que hacer el trabajo, el inventario, etc., lo único que generó es que los pueblos que viven alrededor de la megafactoría de cerdos se vacíen. No es una manera de decir. Nadie vive al lado, y uso la palabra, nadie quiere vivir al lado con olor a mierda. Uso la palabra que fue descriptiva de todos los lugares que hablaron, aún en lugares como en Chile, donde la palabra mierda no es tan frecuente. Olor a mierda. Los chicos con arcadas en los recreos sin poder desayunar. Nadie quiere vivir así. ¿Qué propone la megafactoría de cerdo? Propone la migración. ¿A dónde? A las zonas de pobreza. ¿A dónde? A Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran La Plata, Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Resistencia. No es independiente de Guernica. No es independiente de lo de Entre Ríos. Entonces, digo, o trabajamos el sistema de causas y dejamos de pensar que esto es un meteorito que nos golpea, o dejen de hablar de soluciones colectivas, porque lo único que vamos a hacer es tirar la pelota para adelante. Eso pienso. Estoy viendo un poquito el chat para ver también si hay algunas más preguntas, que también, ¿no? Vuelve siempre la pregunta sobre qué podemos hacer y demás. Yo creo que hay un montón para hacer.
Y de hecho, cuando uno empieza, y esto lo hablo muy desde mi experiencia personal, cuanto más te empezás a meter en el tema, lo interesante y lo positivo, digo, también para rescatar algo de este optimismo que vos decías también, Guillermo, es que ves que la organización es inmensa. O sea, detrás de todo proyecto de extractivismo hay organización. Acá, por ejemplo, en el chat nombraban a Museo del Hambre, están las cátedras también de soberanía alimentaria que están en la UBA, en la UNCI, tenemos una en Facultad de Agronomía y una, en Nutrición hay otra, muchas veces desde ahí se gestionan y generan proyectos de bolsones de verdura agroecológica y demás otros productos que se venden siempre de la agricultura familiar. Y este es otro dato no menor, ¿no? Y por algo voy a volver al principio, ¿no? Somos el 99% en algún modo, por decirlo. Y justamente en esta época, ¿no? También de encierro, de pandemia, la venta de verduras agroecológicas aumentó muchísimo. De hecho, estaban todos colapsados. Y acá también está bueno, aprovecho quizá para derribar algunos mitos, porque a veces se confunde, ¿no? Entre lo orgánico, lo agroecológico y demás. Me parece que eso es algo que la mayoría tenemos como muy a la mano y que es algo a lo que podemos apelar muy fácilmente. Y no es algo individual, de que yo me compro lo mío porque así yo estoy sano, que está bueno salir de eso, pero en realidad eso no es lo que nos debería ocupar solamente, sino que es romper la lógica y ir un poco más allá hacia otra economía y apoyar a otros productores y también generar entre nosotros redes de vecinos. Eso se hace mucho, y lo traigo justamente porque me parece que es una experiencia muy cercana, que no es difícil de hacer y es algo bastante cotidiano. Digo porque a veces es como un montón y a los fines prácticos, por lo menos yo les puedo decir que es una herramienta a la que podemos recurrir. Así que nada, es cuestión de buscar. Ahora en la información que tenemos encontramos por todos lados nodos que nos quedan cerca de nuestras casas y demás. Y cuanto más empezás a meterte, más empezás a encontrar espacios de lucha. Medio que es como te vas haciendo tu camino y vas encontrando dónde. Pero sí, coincido en que es bastante entristecedor. De alguna manera es como que te cae un velo y ves que quizás no hay salida, pero yo también creo que lo es. Y hay posibilidades por todos lados, yo creo que es tu experiencia, pero es un montón y además no es solo la producción de alimentos, ¿no? Por eso también al principio traíamos el tema del fracking, de la minería y demás, que también son otras cuestiones que están fuertemente vinculadas. Perdón, capaz me fui a cualquiera, pero me pareció que estaba bueno como nombrar algo de estas experiencias. No sé si tenemos que ir cerrando o si damos lugar a alguna pregunta más, Lara, por ahí. Yo quería transmitir, hay gente que nos ve en Facebook, está transmitiéndose en vivo esto, y hay muchos comentarios como de agradecimiento, de que fue muy clara la exposición, que da para esta charla quizás editar como algunas partes y pasarla por diferentes lugares como para ayudar un poco a esto que decía, creo que Guille al principio, de esto de la desnaturalización, es lo primero que necesitamos como empezar a hacer. Hasta hay un pedido de si no pensaron en postularse a algún puesto y que sería como de mucha más llegada a más individuos y que de ser así los apoyan. Hasta eso. Pero bueno, no quería dejar de transmitir como que hay muchos agradecimientos y gente que agradece como la claridad de sus exposiciones y demás. Yo nomás bromeo con algo. Cuando hice el estudio de uno de los pueblos que Damián conoce bien, que es Alcorta, en Santa Fe, y fui a entrevistar a gente y tratar de entender un poco la realidad, pues trabajamos caracterizando problemas sociales y ambientales y las percepciones, hablé con el gran sojero de la zona, y que inclusive había destinado mucho dinero al club, etcétera, pues del pueblo, etcétera. Y en un momento le iba a preguntar por qué no se candidateaba a intendente.
hasta que entendí por su propia narración que tenía 10 veces más poder que el intendente, que no necesitaba ser intendente. Yo en algún lugar empiezo a sentir, no sé, yo a Dami también lo voto, pero en algún lugar empiezo a sentir que estas lógicas trascienden en algún lugar el cargo gubernamental y que digo, independientemente si alguien decide candidatearse y uno confía en él o en ella, lo apoyará o la apoyará, digo, me parece que hay lógicas que trascienden el cargo y que inclusive cuando uno habla con funcionarios en juego, la primera respuesta en general es ¿qué querés que haga? O sea, hemos entrado a tal nivel de lógica naturalizante que me parece que lo que está en juego en casi todo lo que hablamos no se juega en las elecciones, pero no se da, si vos acordás. Sí, yo acuerdo claramente. Yo, como dato quizás de color, yo milité en política partidaria desde muy chico, digamos, en mi vida, ¿no? Mi padre, entre otras cosas, me contagió esa pasión por la militancia y yo desde muy chico milité en estructuras partidarias hasta que realmente sentí que no eran esas las estructuras donde uno podía transformar la realidad, porque como dice bien Guattari en un texto que fue muy poco difundido, se llama Hay que avanzar hacia una nueva ecosofía. Él plantea, no, la mayoría de los partidos han terminado profesionalizándose y a tal punto de que necesitan que la cosa no se transforme, porque si realmente hay una transformación pierden su razón de ser. Yo creo en la política como herramienta de transformación de realidad, creo en la necesidad de fortalecer la democracia que tenemos con participación y militancia política. No siento hoy que las estructuras partidarias que existen hasta ahora puedan ser parte de esa solución. Sin embargo, reconozco que son las que hoy están, digamos, a disposición para sostener este sistema democrático y creo que, como decíamos antes, ¿no? Tenemos que ir buscando cómo trabajamos en la transformación sin facilitarle el trabajo a los que pretenden llegar sin ningún tipo de consenso, como ha pasado en la historia de nuestro país. Hoy estamos a un día después de un día maravilloso que fue la recuperación de la democracia con todas las debilidades que tiene nuestra democracia, aquel 30 de octubre del 83, y sí, yo creo que hay que participar. Ahora, como bien dice Guillermo, ¿no? El verdadero poder no lo tienen los que están sentados con la lapicera, si bien ellos son los partícipes necesarios. Yo alguna vez dije, cuando tomamos la decisión en la facultad de abrirnos del espacio partidario en el que estaba, yo decía, bueno, tenemos que transformarnos no en una agrupación nueva, sino en un espacio de construcción de pensamiento y de líneas de trabajo, básicamente tomando como ejemplo a los que saben lo que hacen, que es la derecha, que es el poder económico, ¿no? En ese momento, estoy hablando del 2000, Fundación Mediterráneo nunca se había presentado en ninguna elección, pero había puesto prácticamente todos los ministros de Economía de la democracia y de la dictadura. La Fundación Fiel nunca se presentó en una elección, sin embargo definía las políticas de nuestro país. Digo, Mañeto nunca se presentó en una elección, pero sigue definiendo qué es lo que piensa una gran parte de nuestra sociedad. Digo, quizás la construcción pase por otro lado y por eso creo en la construcción de los movimientos sociales, creo en la construcción ciudadana a partir de lo local, de la dimensión local para poder comprender la necesidad de la transformación desde el territorio, ¿no? Y ojalá si se pudiese organizar un movimiento que logre trascender los partidos, así como por ejemplo el movimiento de mujeres en nuestro país logró trascender los partidos para plantear la importancia de que los derechos de las mujeres a decir sobre sus cuerpos atraviesen a todas las estructuras partidarias. Yo creo que nosotros tendríamos que lograr algo similar, aunque sé que con algunos es más difícil, para que la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, del pensamiento de la defensa del territorio y del derecho a la vida digna, atraviese las estructuras partidarias más allá de las otras diferencias que puedan haber. Mientras tanto, en mi rol desde la universidad aporto lo que puedo cuando me dejan y me encuentro con amigos, con hermanos como Guillermo, con gente como ustedes, como Maga, que nos invitó a intentar seguir charlando, contagiando algo de lo que tenemos, si es que se puede contagiar, y sobre todo tratando de seguir aprendiendo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Transmito una última pregunta y cerramos con esta de Andrés. Dice, quería preguntar si hay países en el mundo que sostengan un sistema más responsable de economía productiva con conciencia ambiental y agroecología. Yo arranco, es un gran déficit de mi formación no responder nunca a una pregunta. Me enseñaron para no responder preguntas, un bajón.
El otro día me retaron en una charla. No la voy a responder, porque sí hay, qué sé yo, debe haber buenos ejemplos en algunas prácticas, etcétera, pero yo creo que Argentina ha hecho todo para que sea un modelo pésimo. Entonces ahí es donde, digo, a la hora de empezar a hacer prácticas habrá que emular algunas experiencias positivas. También es cierto que en términos regionales tenemos experiencias espantosas alrededor, digo, si uno analiza Bolivia, Paraguay, Brasil, digo, son ejemplos mundiales del deterioro que han tenido. Dicho eso, Argentina, por ejemplo, en los últimos 30 años está en el top 10 de los 10 países que más deforestó del mundo. Esa deforestación continuó aún bajo sistemas legales que se fueron implementando, lo cual encima habla de una complicidad en las diferentes formas de control increíble y una desobediencia por parte de los grandes empresarios. Y nos ubica entre países como creo que el Congo y Bolivia, en el top de hectáreas deforestadas, y deforestamos lo comparable a la provincia de Entre Ríos. Digo, para que entendamos de qué estamos hablando. Creo que en agrotóxicos, Dami debe tener mucho mejor que yo el dato, si no somos somos uno de los 2 o 3 países del mundo que más usamos agrotóxico por habitante, y la provincia de Entre Ríos creo que es también el récord a nivel mundial. Entonces, tenemos una lógica particular de país que a todos los problemas mundiales le hemos dado una vuelta de tuerca. Hay extractivismos que hoy ni hablamos. El extractivismo pesquero es un extractivismo silencioso. Tenemos una plataforma impresionante y tenemos una tasa de consumo de pescado bajísima y un nivel de extractivismo marino notable. Digo, y ni siquiera lo mencionamos porque está como invisibilizado. Entonces, no sé, habría que hablar más dependiendo de qué práctica, qué país, etcétera, pero Argentina es un ejemplo en lo negativo impresionante. Dami, seguro que tenés mejor cosa para decir. No sé si mejor. Yo podría, aprovechando que Guillermo habilitó esto de no responder preguntas, podría decir, yo creo que hay, y sí es fe, es creencia, ¿no? Creo que hay países exitosos en esto, y son, por ejemplo, las Argentinas que nos imaginamos y que intentamos construir cotidianamente. Las Argentinas que construyen los trabajadores de la tierra, que aún sin poder tener el derecho al acceso a la propiedad de la tierra, la siguen trabajando, cuidando suelos para poder garantizar no solamente alimento para todos, sino condiciones dignas de vida para ellos mismos. Entonces, creo que eso está. Como dice un maestro que yo tengo, que es Carlos Galano, ¿no? Hay que animarnos a pensar los inéditos y hacerlos posibles. No sé si sé que hay experiencias a nivel local en algunos lugares, no sé si hay un país que como país lo haya asumido, pero ¿por qué no podemos ser nosotros? Claramente, no con las estructuras actuales y no con estos rumbos. Por eso hay que cambiarlos. Por eso urge cambiarlos. Y en eso estamos, en esas construcciones estamos. Ojalá lleguemos, y yo quizás, como Guillermo hablaba del optimismo, ¿no? Sábato decía en La Resistencia que hay días que se levantaba con una esperanza demencial, hablando de salud mental, ¿no? Unos días en los que él creía que la posibilidad de una vida más humana estaba al alcance de la mano, y él decía en ese libro, hoy es uno de esos días. Yo creo que cada vez que nos podemos encontrar, podemos charlar y podemos irnos con más preguntas de las que vinimos, estamos más cerca de esos países, ese país, esas sociedades que necesitamos, y que alguna vez Guille se preguntó qué queremos ser, ¿no? Bueno, increíble. Ya para hacer el cierre, me parece que estamos, bueno, un poco ya en horario y, bueno, increíble las presentaciones de los dos, muchas gracias, muchos agradecimientos acá de todos, el excelente intercambio que hubo, esta cosa también desestructurada que fue armándose un diálogo entre ustedes, con Maga y con lo que cada uno fue aportando también. Así que, bueno, gracias Guille, gracias Damián, gracias Maggie por coordinar la mesa y, bueno, también aportar desde tu lugar y de tu vivencia en el hospital y todo, sé que también todo esto vos lo llevás a la práctica en tu forma de laburar, así que lo vemos en el hospital también. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí de vuelta, como estos sábados, ya llegando al final, así que bueno, ahora los esperamos el 14 de noviembre, que es el último encuentro de este ciclo de conversatorios, que me parece que nos han ayudado a replantear paradigmas que teníamos ahí en la cabeza medio vetustos ya. El nombre del próximo encuentro, que es el último, es Cuerpo, Arte y Salud Mental, cartografía de la anormalidad, una mirada filosófica y política, y van a ver como invitados un politólogo, Manu Moyano, Julieta Masachese, que es filósofa,
y Guido del Pato, que es coordinador del programa CREAR de Cultura del Gobierno de la Ciudad, como para dar alguna experiencia en terreno. Bueno, gracias. Y muchos más, ¿eh? El último encuentro va a ser medio festivo. Vamos a hacer... Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por la calidez. Gracias, Maga. Y gracias, Damián, también por el momento juntos. Así que abrazotes enormes y seguimos, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos, Guille. La verdad, un placer, como siempre, seguir aprendiendo juntos. Y Maga, Lara, gracias por la invitación. Quedamos a disposición. Un fuerte abrazo. Abrazo. Gracias, Gracias a muchas ustedes. gracias. Enorme. Gracias. Chau, chau. Nos vemos.